Hola a todos y todas. Mi nombre es Cristina Navarro, soy neuropsicóloga. En esta ocasión vamos a hablar sobre las neurociencias y su relación con otras profesiones, principalmente con la psicología. Hago este video porque vi unos videos de una conferencia que hubo en España, donde una reconocida psicóloga de corte cognitivo-conductual, que es también el enfoque que a mí me gusta, ¿verdad? Que yo defiendo como psicóloga, mi estudio de base es la psicología. Empezó a cuestionar de por qué se le tenía que dar tanto chance o tanto apertura a las neurociencias y que ahora todo es neuro y que ahora se quiere explicar todo de lo neuro. Y pues sí estoy de acuerdo con que a veces se le pone neuro tal, neuro esto, neuro lo otro, todo, ¿verdad? Yo hasta vi una vez neurotarot, ¿verdad? Este, y bueno, pues sí es cierto que se ha prestado mucho el término para cosas que tal vez no tienen tanta validez o que no es una rama de estudio como se pretende ver, ¿verdad? Pero creo que nos ayudaría mucho en el análisis de lo neuro, es tener una clara idea de lo que es la neurociencia, porque, digamos, esta psicóloga criticó, y estoy de acuerdo en parte con lo que ella dijo, pero al final dijo que eso, digamos, desmeritaba a la psicología de alguna manera, cosa que no comparto, y que el cerebro no hacía nada, ¿verdad? Al final dijo, el cerebro no hace nada, como en un arrebato como de, no sé, ¿verdad? De mostrar su postura. Em, Curiosamente, yo tengo un libro de psicología de la salud donde ella escribe un capítulo que habla del estrés y en ese capítulo habla del cerebro y pasa adentro del cerebro en estrés. Entonces, de alguna forma sí es importante, ¿verdad? Yo creo que hay muchos cuestionamientos. Por ejemplo, vi un meme que decía, psicólogo que quiere estudiar el cerebro, tuviste que haber sido neurólogo, no psicólogo, ¿verdad? Cosas de ese tipo. O, bueno, cosas que cuestionan, por ejemplo, la neuroeducación, por ejemplo, como si eso desmeritara la educación. Yo quiero por eso hacer este video para hablar un poco de qué es el término neurociencia, porque tal vez muchas de estas críticas surgen de un poquito de desconocimiento de qué es exactamente la neurociencia. La neurociencia no es neurología. La neurología solo es una rama de la neurociencia. La neurociencia es una disciplina científica en sí misma que se encarga del estudio del sistema nervioso, pero es multidisciplinario desde muchas perspectivas y con aportes hacia muchas disciplinas al mismo tiempo. Entonces, voy a compartir la presentación que tengo preparada. Ok, bueno, entonces vamos a empezar definiendo que que la neurociencia es la disciplina científica que se dedica al estudio integral del sistema nervioso, sus funciones, estructuras, entre otros aspectos, ¿verdad? Su finalidad es ampliar el entendimiento de la conducta en general y de las bases biológicas y los procesos cognitivos, y también su relación con otros procesos fisiológicos que vamos a ver aquí que son importantes. Este, Hay que entender que la neurociencia no es una rama de la medicina, ¿verdad? De hecho, surge como una reacción a que antes se consideraba, en una visión médico-centrista, de que el estudio del cerebro solamente le incumbía a la medicina. Y ahora vemos que no. De hecho, la neurociencia es una rama científica multidisciplinaria que trata de tener aportes de diferentes disciplinas, y también los avances de la neurociencia aportan a diferentes disciplinas. Por ejemplo,
Tenemos neurocientíficos que son ingenieros de software, por ejemplo. De hecho, mucho el desarrollo de la inteligencia artificial y el procesamiento sensorial y la identificación de patrones y todo lo que hace la inteligencia artificial, de alguna forma copia el modelo de cómo procesa el cerebro la información. Luego hay matemáticos que son neurocientíficos, ¿verdad? Que apoyan ese tipo de procesos. Hay educadores que son neurocientíficos, porque gracias al estudio de cómo aprende el cerebro podemos desarrollar nuevas técnicas o técnicas más efectivas para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje basados desde la evidencia que hay desde la neurociencia. O sea, es un aporte de la neurociencia. Y de ahí es donde surge lo que se llama neuroeducación. No es que la neuroeducación es una rama de la educación, no, es simplemente un ámbito científico que estudia los procesos educativos y su relación con el cerebro para generar técnicas, estrategias y aportar a la educación como tal. La rama científica se llama educación. Y si la educación es una ciencia, pues obviamente creo que tiene que ser basada en evidencia, ¿verdad? Entonces me parece que cuestionar eso, digamos, no me parece que tiene cabida, porque si la educación es una ciencia, pues debería de estar beneficiándose de los aportes que la neurociencia le puede dar como ciencia también, ¿verdad? Además de que esto sirve para, digamos, avanzar en técnicas, estrategias, ¿verdad? En nuevas formas, nuevas modalidades de aprendizaje y a su vez refutar teorías que están ampliamente aceptadas en la psicología, por ejemplo, o en educación o en otras áreas, que la neurociencia ha venido a decir, bueno, esto no es tan así, esto no tiene evidencia científica, ¿verdad? Porque hay mucho de estas carreras que han aceptado cosas que han sido simplemente basadas en teorías y no en evidencia. Entonces, bueno, una de estas, por ejemplo, son los estilos de aprendizaje que mucha gente está cuestionando su validez científica, ¿verdad? Está basado más en una teoría que alguien dijo, pero la neurociencia está evidenciando que pues posiblemente no es, los estilos de aprendizaje no es algo que se sustente, ¿verdad? Posteriormente, la psicología también, ¿verdad? Obviamente, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, ¿verdad? La conducta, y entendiendo conducta como conducta manifiesta, pensamiento, la parte cognitiva, la parte emocional, entendiendo al ser humano como un ser integral que es biopsicosocial, pues esta parte biológica es súper importante de entender, ¿verdad? En cómo también mucho de lo que se ha teorizado, los procesos cognitivos, pues ha venido la neurociencia a confirmarlos desde el funcionamiento del cerebro. Entonces, igual, si la psicología es una ciencia, ¿por qué cuestionar los aportes que la neurociencia le pueden dar a la psicología? Yo siento que lejos de desmeritarla, más bien le da un estatus más científico, le aporta, la hace crecer como rama científica y nos hace igualmente refutar teorías que no tienen sustentación, ¿verdad? Entonces, igual hay ingenieros que hacen dispositivos que lo que hacen es integrar las redes neuronales con la tecnología, como los chips, por ejemplo, estos famosos chips. Entonces, es importantísimo para tal vez partes del cerebro que han tenido una lesión, pues que estos chips vengan a como a reemplazar esa parte dañada y la persona pueda recuperar su funcionalidad o para conectar la tecnología con el cerebro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso también tiene que habría que cuestionarlo bastante, ¿verdad? También hay neurocientíficos que son de la parte criminológica, o sea, criminólogos neurocientíficos, porque también les interesa saber cómo ciertos patrones de funcionamiento cerebral pueden reflejar algunas tendencias criminales. Igual en derecho, en derecho hay una rama también que está integrada con la neurociencia, por ejemplo, en Chile.
hay una ley que protege los pensamientos y las emociones, o sea, que protege a las personas eh, eh, el funcionamiento de su cerebro, porque como el avance científico está cada vez mayor y mayor y estamos teniendo una conexión mucho más intensa con la tecnología, pues va a haber un momento en que posiblemente lo que ocurre en nuestro cerebro ya no va a ser privado, ¿verdad? Incluso puede ser hackeable, es decir, de hecho ya hay procesos de hackeo de nuestro cerebro sin que estemos conectados porque, digamos, eso fue lo que pasó con Cambridge Analytica, que tomando un montón de datos que las mismas personas dan en redes sociales, pues perfilaba psicológicamente a las personas y le daba información, a veces falsa, para manipularla para que se adhiriera a cierta tendencia política, etcétera, etcétera. Entonces, eso también, esta parte tiene implicaciones legales y yo creo que digamos, no en este país, tal vez aquí no, en Costa Rica todavía no estamos a ese nivel, pero en otros países esta parte del derecho y neurociencia está bastante avanzada. Esto se los digo para que vean que la neurociencia no es solamente exclusiva de la medicina. Hay muchas otras áreas de investigación que están asociadas al estudio del cerebro, al funcionamiento del cerebro y al aporte desde otras disciplinas, ¿verdad? Entonces, no es algo exclusivo de una rama científica. La neurociencia, en esencia, es multidisciplinaria, ¿de acuerdo? Entonces, las investigaciones, los nuevos avances de las neurociencias han venido a impactar principalmente estas cuatro áreas de, de, de la ciencia, ¿verdad? Y tanto en investigación como en aplicación práctica. Por ejemplo, la psicología, las ciencias cognitivas, o sea, nos han permitido entender cómo funciona el cerebro, nos ha permitido, por ejemplo, localizar bastante ciertas funciones, ¿verdad? A dónde se encuentran y qué es lo que hacen y cómo estas zonas interactúan con otra para entender procesos como la atención, como la memoria, como el aprendizaje, por ejemplo, como la conexión, emociones y la parte de funciones ejecutivas, etcétera, etcétera. Y ha venido a impactar obviamente la neurología. Ahora, digamos, lo más avanzado es que son las operaciones a cerebro abierto con la persona consciente, con la persona despierta. Hay un neuropsicólogo ahí haciéndole test psicológicos mientras la persona está despierta, mientras el neurólogo, neurocirujano está este, eh, haciendo toquecitos en ciertas áreas del cerebro para localizar claramente dónde está la función a nivel anatómica de la función que está siendo evaluada la persona, para saber qué áreas, digamos, para hacer una operación del cerebro mínimamente, o sea, que haya el menor daño colateral posible, ¿verdad? Básicamente. Entonces ponen a la persona a tocar guitarra, por ejemplo, si toca guitarra y empiezan a evaluar para ver cuáles son las zonas que intervienen en esa función específica para poder cortar en otras zonas donde no haya daño de esa habilidad, ¿verdad? Entonces, digamos, ese tipo de cosas son muy importantes y aquí vemos cómo la psicología está integrándose ya a a la neurocirugía, por ejemplo. La neuropsiquiatría también, cómo la psiquiatría, los procesos, los trastornos mentales están relacionados con el funcionamiento del cerebro, qué es lo que pasa en el cerebro en ciertos trastornos mentales y obviamente la educación, porque obviamente los avances en cómo el cerebro aprende han venido a decirnos, bueno, deberíamos estar haciendo esto porque el cerebro funciona de esta manera o deberíamos estar haciendo lo otro, o deberíamos de dar las clases de esta manera. Por ejemplo, uno de los grandes avances que hay en neuroeducación es que el docente no debería ser un planificador de clases, sino un diseñador de experiencias, ¿verdad? El aprendizaje debería involucrar a la persona de tal manera que sea una experiencia y no es que yo le transmito los datos simplemente, pero bueno. Esto es para que ustedes vean que realmente
no podemos negarnos a los avances de la neurociencia, no podemos negar el aporte tan valioso que está generando. Es cierto que genera miedo porque de alguna forma la gente al, al no poder actualizar o entender tan rápido los procesos que ocurren a nivel de cerebro, pues va a sentir cierto rechazo o cierta resistencia a aceptar los nuevos avances que están ocurriendo. Este, bueno, sí es cierto que ahora se habla de neuromarketing, neuroliderazgo, neuro de tal cosa, neuro tal otra, como si fueran ramas científicas que vienen de las neurociencias. Es simplemente, por ejemplo, el neuromarketing simplemente es que hay estudios que dicen cómo funciona el cerebro, cómo cómo reacciona el cerebro ante ciertos estímulos o ciertos productos y cómo, conociendo eso, podríamos generar más persuasión en el cliente, ¿verdad? Más persuadir la conducta del cliente. Y neuroliderazgo, que como entendiendo ciertos procesos que son naturales en el cerebro, pues puede beneficiarse a hacer un liderazgo más efectivo. Yo considero que esos no son como ramas en sí, no es que existe una rama que se llama neuroliderazgo, sino que simplemente tuvieron unos estudios que dijeron esto, entonces ya los que venden cursos de liderazgo, pues ya le llaman neuroliderazgo y los que venden cursos de marketing ya le llaman neuromarketing para venderlo como si tuviera más validez científica. Y yo no digo que no, porque sí puede ser que haya estudios que nos den ciertas luces de que cómo, por ejemplo, hacer un mejor marketing o un mejor liderazgo, pero no son ramas de la neurociencia, ¿ok? Simplemente son personas que se están basando en ciertos estudios científicos y ojalá que sí sea verdad, porque yo estuve en una conferencia de neuroeducación donde hubo una ponencia donde nunca se habló del cerebro, ¿verdad? De hecho, hasta se cuestionaba, ¿verdad? Nunca se dijo nada. Y yo creo que si algo tiene neuro y no te explica las bases neurológicas, es decir, bueno, neuronales, perdón. Si algo dice neuro en un curso y no te explican qué es lo que ocurre a nivel de dinámicas en el cerebro, los mecanismos adyacentes a lo que te están explicando, pues entonces es una persona que es charlatana, ¿verdad? Y desgraciadamente, gracias a muchos de estos que venden cosas como neuro y nunca hablan nada del cerebro y no saben los mecanismos subyacentes o no los pueden explicar, y no se basan no nos dicen nada de evidencias que sustenten eso que están diciendo, pues es por eso que todas estas críticas acerca de lo neuro es que están surgiendo. Pero no es porque la neurociencia no aporte, no es porque no sea válida, no es porque desmerite ni la educación, ni la psicología, ni nada, sino simplemente que hay personas que toman muy en serio los estudios de neurociencia y otras personas que se aprovechan de eso para vender productos disque neuro, ¿verdad? Y ponerle el mote de neuro porque está de moda, pero que no tienen sustentación científica. O si la tienen, no la saben explicar, ¿verdad? Entonces, dicho esto, ¿verdad? Vamos a entender que antes los avances, bueno, todos estos avances científico-tecnológicos del estudio cerebro han permitido confirmar teorías en relación al cerebro y la conducta, ¿verdad? También han permitido refutar teorías y prácticas sin evidencia científica. Por ejemplo, un neuromito muy extendido, incluso hasta aceptado dentro de la cultura general, que las personas usan solo el 10% del cerebro. Eso no es cierto. Uno para todo usa casi todo el cerebro. De hecho, el cerebro trabaja muy interconectadamente y si nos pusiéramos unos sensores, haciendo casi que cualquier cosa, vamos a ver que ambos hemisferios y todas diferentes partes del cerebro están trabajando en conjunto. También otro neuromito que está ampliamente aceptado y que ya sabemos que no tiene evidencia científica es que tengo el hemisferio derecho, es artístico, intuitivo, sensible,
etcétera, etcétera, ¿verdad? Creativo. Y el cerebro izquierdo es analítico, racional, lógico, matemático, etcétera. Bueno, eso no tiene validez científica para casi todas estas funciones que estoy hablando, la creatividad, el análisis, el ser artístico, el ser intuitivo, el ser racional, el ser todo eso, todas esas habilidades las hacen los dos hemisferios trabajando en conjunto. Sí, hay una pequeña especialización, pero es muy pequeña, en que el hemisferio izquierdo está está especializado en el lenguaje y el hemisferio derecho en lo que son habilidades espaciales, pero esta especialización es mínima. El cerebro tiene que trabajar en conjunto, ¿verdad? Eh, Luego, también ha permitido generar nuevos descubrimientos que obviamente van a cambiar un poco lo que entendíamos como psicología, lo que entendíamos como educación, pero eso lejos de ser algo negativo o estar en detrimento, más bien lo enriquece y le da más sustentación de evidencia científica. Dice que también permite generar nuevas áreas de investigación y también nuevas tecnologías, como esto que está haciendo un señor aquí famoso que hace chips, ¿verdad? Para el cerebro, ¿verdad? Estos chips serían una respuesta súper importante para personas que tienen lesiones cerebrales, y donde este chip podría reemplazar esta área dañada y que esa persona vuelva a tener las funciones que había perdido por el daño en el cerebro. Entonces, creo que por ese lado tiene un gran potencial, ¿verdad? Entonces, eh, creamos nuevas tecnologías, nuevos avances, hay más esperanzas para muchos aspectos, para personas con lesiones cerebrales, por ejemplo, o personas que tienen algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, que estas nuevas tecnologías nos podrían ayudar a mejorar la calidad de vida y las capacidades de esas personas. Entonces, este, bueno, este es el aporte de la neurociencia principalmente. En neurociencia vamos a tener dos tipos de neurociencia, ¿verdad? Una basada en estudiar los aspectos orgánicos meramente, ¿verdad? Que yo pienso que también tienen una aplicabilidad, por ejemplo, en psicología tienen una gran aplicabilidad, a pesar de que tal vez no estudian la conducta de forma directa, pero sí tienen relación. Y en otro video quiero hablar de eso. Está la neurociencia conductual y la neurociencia no conductual. La neurociencia no conductual lo que hace es estudiar, por ejemplo, las células, los procesos neuroquímicos, la neurogenética, es decir, cómo, por ejemplo, ciertos genes influyen sobre cómo se desarrolla el cerebro y cómo ciertos genes podrían estar influyendo en que haya un desarrollo atípico del cerebro y por lo tanto una persona sea más propensa, por ejemplo, a tener trastorno espectro autista o tener trastorno de déficit atencional o ser más ansioso, ser más depresivo, etcétera, etcétera, porque se ha descubierto una relación entre ciertos genes y ciertos trastornos mentales. Voy a hacer un video sobre la parte genética más adelante. Entonces, estudia todos estos procesos, también la neuroquímica, obviamente, todos los neurotransmisores y su efecto sobre las personas, las células, cómo trabajan las células, sobre todo la neurona. Esto nos ha permitido descubrir cosas importantes, incluso para la psicología, y lo quiero hablar después, pero por ejemplo que en la neurona no puede estar constantemente pasando y pasando y pasando mensajes sin tener un periodo de descanso o de reposo, y eso hace que se desgaste más rápidamente y, por ejemplo, procesos como no dormir o consumir psicoestimulantes constantemente, que los consumimos a diario y pueden estar dañando nuestras células, ¿verdad? Nuestros neuronas. Em, entonces, esto también es importante. Y la neurociencia conductual lo que hace es estudiar el cerebro en diferentes niveles
y cómo ese funcionamiento está asociado a ciertos procesos mentales o procesos cognitivos, por ejemplo, la memoria, funciones ejecutivas, la atención, em, las emociones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también cómo las redes neuronales intervienen también en ciertos procesos más complejos, como digamos explicar lo que es la personalidad o, o qué es la conciencia, por ejemplo. El saber qué es la conciencia ha sido, digamos, el reto principal. Y también la relación entre el cerebro y otras partes del cuerpo. Por ejemplo, ahora se ha descubierto que hay una gran relación entre el cerebro y el intestino y cómo mucho de lo que comemos puede estar influyendo en nuestra salud mental también. Y esto considero que es un gran aporte, ¿verdad? Entonces, no le veo el por qué no aceptar esos aportes a la psicología. O por lo menos, yo considero que el cerebro sí hace muchas cosas y todavía no conocemos todo lo que hace y por eso creo que es importante estudiarlo y investigar más y conocer más acerca del cerebro. Entonces, como dijimos anteriormente, el estudio del cerebro se consideraba algo como exclusivamente de, de la medicina, ¿verdad? Entonces, solo la neurología estudiaba el cerebro. Este, Era muy, digamos, el estudio está orientado mucho a lo médico-centrista, a una visión médico-centrista, basado mucho en lo que son lesiones cerebrales y ese tipo de cosas. No había, digamos, los médicos estudiaban esto y las áreas del cerebro y las partes del cerebro, la parte anatómica. Los psicólogos estudiamos desde otro punto de vista, los educadores desde otro punto de vista de cómo hacer procesos de aprendizaje y no había una integración de saberes. Digamos, nosotros los psicólogos estudiamos mucho la parte funcional, ¿verdad? Del resultado de esos procesamientos del cerebro, pero sin asociarlos al cerebro propiamente y así. Entonces, no había una integración de saberes en eso y tampoco había un enriquecimiento de que los avances del estudio del cerebro pues podían permear otras profesiones, ¿verdad? Y esto degeneraba, considero yo, problemas. Se domina mucho también en la investigación el modelo médico-centrista y, digamos, no había apertura para que otros profesionales de diversas disciplinas pudieran estudiar el cerebro desde otro punto de vista o por lo menos con otro objetivo, ¿verdad? Que no fuera el médico. Pero ahora la neurociencia es una rama del cerebro independiente, que no le corresponde a ninguna rama, ningún, digamos, rama de estudio. Es una rama de estudio independiente multidisciplinario. ¿Ok? Muchos tipos diferentes de profesiones estudian el cerebro desde diferentes puntos de vista. Entonces, ahora es un campo de estudio multidisciplinar e integrativo, ¿verdad? Lo que estudian los ingenieros de software acerca del funcionamiento del cerebro se integra con lo que hace la psicología, se integra con lo que hace la educación, por ejemplo, se integra con todo, ¿verdad? La medicina, por un lado, nos permite saber cuestiones, por ejemplo, la neuropsiquiatría nos permite ver el funcionamiento del cerebro asociado a los trastornos mentales y obviamente nosotros como psicólogos nos beneficiamos de eso porque también trabajamos con personas con trastornos mentales, etcétera, etcétera. Y yo considero que entender lo que ocurre en los trastornos mentales, que yo quiero hacer un video de eso, entender qué ocurre en el cerebro con una persona depresiva, cómo están funcionando sus redes neuronales, cómo de alguna forma podemos hackear esas redes neuronales para que salgan un poco de este ciclo que está teniendo en ese momento, ¿verdad? Igual con la ansiedad, igual con otros trastornos, yo creo que entender eso es vital
porque es parte del abordaje holístico que tenemos que hacer en psicología. No solamente nos interesa la parte social, no solamente nos interesa la parte psicológica, sino también lo que ocurre a nivel biológico. Y eso es súper importante. Este, el desarrollo tecnológico, bueno, el estudio del cerebro ha generado un desarrollo tecnológico importante, no solamente respecto a la inteligencia artificial, los chips y todo eso, sino también que en el proceso de estudiar el cerebro se han generado nuevas técnicas, nuevas máquinas, nuevas tecnologías que nos permitan estudiar más a fondo el cerebro, ¿verdad? O sea, hacer algún tipo de, digamos, por ejemplo, todo lo que usamos para la neuroimagen y nuevas técnicas como la neuroimagen funcional que nos permiten saber qué áreas del cerebro están trabajando cuando una persona está haciendo una tarea en particular, ¿verdad? Esto es súper interesante y gracias a todo ese desarrollo tecnológico vamos llegando más profundo y más profundo en el entendimiento del cerebro, aunque todavía es un misterio en gran medida, ¿verdad? Y eso a su vez también está deviniendo en aplicaciones prácticas que yo puedo utilizar, por ejemplo, trabajando con personas. Y todo esto nos ha permitido desarrollar eh, avances en nuestras diferentes disciplinas basadas en evidencia, que es muy importante que tengamos un desarrollo basado en evidencia, no solamente en teorías. Las teorías son buenas, pero si no tienen sustentación teórica, solo son teorías. Y a veces hay teorías que han hecho mucho daño por muchos años. Y para comentar, por ejemplo, bueno, un poco para explicar lo que voy a decir es que yo considero que tener una visión, no se trata de tener una visión biologista, es decir, que todo sea basado en lo que, en lo que vemos del cerebro, porque obviamente no podemos explicar un montón de cosas solo basándonos en el estudio del cerebro, pero tampoco tener explicaciones psicologistas. Y aquí es a donde yo quiero llegar. Resulta ser que en los años 60, de los años 60 a los años 80, imagínense, como 30 años, ¿verdad? Este, 20, 30 años. Se creyó que basándose en la teoría del apego, ¿ok? Que es una teoría, ¿ok? Que, que las personas con trastorno espectro autista eran así por algo que se llamaba madres refrigeradoras. Es decir, que la mamá, porque obviamente siempre la mamá es la culpable, que como la mamá era fría y no era tan afectiva y no generaba un apego adecuado con el niño, pues el niño se volvía autista. Entonces, tenemos que esta teoría psicológica durante 30 años hizo que un montón de generaciones de mamá se sintieran culpables del autismo de sus hijos y que los familiares la responsabilizaran del autismo de sus hijos. Ahora, gracias a las avances de la neurociencia, sabemos que es un trastorno cuya causa está basado principalmente en no genes, o sea, es genético. Hay genes que ya se han identificado que están relacionados con ciertos procesos de desarrollo a nivel de cerebro que hacen que las personas que tengan trastorno espectro autista. Entonces, ven la importancia de basarnos en evidencia, ¿verdad? Para que no digamos cosas que no son correctas, porque eh, esas teorías pueden ocasionar mucho daño. Entonces, eh, yo sí estoy en contra también de biologizar, ¿verdad? Yo pienso que uno tiene que entender al ser humano como un ser biopsicosocial integral. Obviamente, eh, dónde yo crecí, la forma en que yo crecí, cómo me desarrollé, cuál fue mi nivel, digamos, socioeconómico, todo eso va a impactar en cómo la persona se desarrolla y por eso la psicología tiene que estudiar los procesos de desarrollo, los procesos familiares, los procesos de aprendizaje, los procesos la parte cognitiva, cómo hizo su esquema cognitivo la persona, que sería la parte psicológica, porque a partir de su esquema cognitivo va a, digamos, a tener una visión de mundo y va a tener unas creencias y unas ideas
como que están asociadas a reacciones emocionales, o sea, hay una parte psicológica, pero también hay una parte biológica. Y si no la entendemos, pues también estamos eh, mm, como coartando un poco el desarrollo, el entendimiento de la conducta. Tenemos que ser integrales. Cuando yo estaba en la maestría de neuropsicología, una vez un profesor estaba comentando sobre un experimento que se hizo y él no entendía cómo pasaba eso de la neurociencia. Le digo yo, no, pero es que eso es algo del aprendizaje, ¿verdad? O sea, hay cosas que no se pueden explicar solo con el cerebro, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, eso es por el aprendizaje y casi me pega, ¿verdad? El señor casi me pega porque yo dije aprendizaje y dice, no, tiene que haber un mecanismo. Bueno, para mí caer en biologismos es tan ridículo como caer en psicología, ¿verdad? O sea, hay que entender que hay procesos que van más allá de lo biológico, pero también hay procesos que se sustentan en lo biológico y no se puede explicar desde lo psicológico. Entonces, no es bueno ni caer en biologismos ni caer en psicología. La psicología no explica todo. Hay muchas cosas que las podemos explicar desde el funcionamiento del cerebro y yo pienso que como ciencia la psicología debe tomarlo en cuenta. Debe entender que es importante basarse en evidencia. Debe entender que es importante, por ejemplo, que hay ciertos procesos nutricionales que pueden estar influyendo en la salud mental, por ejemplo. Que hay que factores medioambientales pueden estar influyendo en los procesos psicológicos, qué factores genéticos pueden estar influyendo en los procesos psicológicos. Negar eso sería no ser científico. Esa es mi forma de pensar, ¿verdad? Entonces vemos que a partir del estudio de las neurociencias surgen diversas ramas que se devienen de la neurociencia, que son como la neuropsiquiatría, la neuropsicología y la rehabilitación neuropsicológica, la neurología, la neuroimagen, la neurocirugía, las neurociencias cognitivas y la neuroeducación. Son como ramas que estudian aspectos específicos del funcionamiento del cerebro para aplicarlos a ciertos campos de quehacer profesional, ¿verdad? Entonces, entendamos que esto, lejos de ser algo que amenace eh, a la ciencia, más bien me parece a mí que lo enriquece, ¿verdad? Entonces, sí quiero que eso quede claro. Bueno, entonces hasta aquí sería esta pequeña charla. Entendamos que el ser humano es un ser integral, un ser biopsicosocial, que lo social es importantísimo. Eh, la pobreza pone en situación de vulnerabilidad a todas las personas, por eso tenemos que luchar contra la pobreza, pero también hay que velar por un desarrollo óptimo de la persona. También hay que velar por un bienestar, una calidad de vida, un bienestar psicológico. Em, bueno, en fin, en lo que la persona trabaja, lo que hace, todo eso va a influir en lo que es la persona, ¿verdad? Entonces, creo que el psicólogo tiene que estar abierto a todos estos campos y entender, por ejemplo, que hay procesos que pueden estar explicados desde lo orgánico y que conociendo esos aspectos orgánicos podríamos hacer una intervención incluso multidisciplinaria y mucho más integral. Entonces, bueno, hasta aquí sería este video. Espero que les haya gustado y que les haya servido para entender un poquito más a fondo por qué la neurociencia es importante en la psicología y en otras ramas. Muchas gracias.